Hola, buenas tardes. Soy el profesor Daniel y el día vamos a estar hablando sobre cultura, identidad y etnicidad y sus aproximaciones al entorno multicultural, así como la diversidad lingüística, cultural y étnica relacionada con la educación multicultural. Eh, Antes de comenzar, es importante que hablemos acerca de qué entendemos por identidad. Hablar de identidad es sinónimo de hablar de una de las preguntas existenciales más importantes de todos los seres humanos, de cualquier ser humano. El hecho de ser conscientes de nosotros mismos es lo que nos hace diferente al resto de las especies animales. A diferencia del resto de las especies animales, los seres humanos estamos conscientes de que somos nosotros mismos. Estamos conscientes de nuestra propia existencia. Y partiendo de ahí, una de las grandes eh, motivaciones de nuestra existencia es dar respuesta a ciertas preguntas de dónde somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Y sin lugar a dudas, creo que la más importante es dar respuesta a quién soy. ¿Quién soy yo? Repito, la identidad es una de las cuestiones existenciales más importantes en el ser humano y se manifiesta en el arte, se manifiesta en la filosofía, se expresa en nuestra cultura, en nuestra cotidianidad, en definir nuestra propia personalidad, en todo lo que nos hace ser humanos. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podemos reconocer que la confirmación sobre nosotros mismos, nuestras capacidades, hábitos, talentos, destrezas, nuestra cultura, es aquello que nos da identidad, que nos reconoce como parte de algo, que nos reconoce como únicos, que nos reconoce como seres sintientes y pensantes. Eh, También es importante abordar sobre lo que es la cultura. La cultura podemos entenderla como la expresión de esa identidad, la expresión del quehacer de la humanidad, todo lo que la humanidad ha hecho, sea por medio del trabajo tecnológico, sea por medio de la expresión artística, sea por medio de la comunicación, sea por medio del mismo trabajo, sea mediante las lenguas, las tradiciones, los hábitos, todo aquello que el hombre ha hecho y que es consciente como tal, eso es cultura. El conocimiento que ha generado sobre todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, eso es cultura. Y como podemos ver en el texto del cual veremos la bibliografía más adelante, existe una gran cantidad de definiciones de diversos autores sobre lo que podemos entender como cultura y a veces incluso estas, eh, estas definiciones logran ser discrepantes una de las otras. Tenemos aquí en el texto que la cultura puede conceptualizarse como el conjunto de objetos que el hombre crea y transforma, pero que también humaniza. Tenemos también que el hombre, al haber abandonado su estado natural, empieza un proceso dinámico que es lo que evolucionaría como la cultura. Spradley y McCurdy señalan que la cultura es definida como el conocimiento adquirido y Clifford se refiere a la cultura como la trama de significados en función de los cuales los seres humanos interpretamos nuestra propia experiencia, ¿no? Como seres vivientes.
Como podemos ver, estos términos, estos conceptos se prestan a ambigüedad conceptual. Algunos dan énfasis a la subjetividad, otros hacen énfasis en la colectividad y pues de esta manera pues empieza una cuestión sobre lo que podemos entender como la cultura en sí. Ya sea que nos enfoquemos en una de estas dos posturas, podemos decir que la cultura se ha convertido en una cuestión de discusión en los ámbitos académicos. Es un tema que siempre está vigente, no pierde su temporalidad y podemos referirnos al consenso social teórico sobre aquellas em, conceptualizaciones más destacadas para poder comprender a la cultura como como un objeto del saber. Ahora, ya que vemos esta cuestión de discrepancia en el término de la cultura, podemos ver que esta misma discrepancia la vamos a ver en la identidad. Los autores, dependiendo de los diferentes enfoques que adoptan, en enfoque antropológico, sociológico, psicológico, teológico, filosófico, nos van a proporcionar diferentes teorías respecto a lo que es la identidad. Si la identidad es un proceso social, es un proceso de apropiamiento, es un proceso existencial, es un proceso actitudinal, es un proceso de costumbres, de apropiación, de repetición. Bueno, cada uno va a proporcionar sus propios argumentos para defender cada una de estas posturas. Pero ya sea que la identidad la analicemos como un aspecto individual o desde el ámbito colectivo, estamos eh, teniendo, reforzando la idea de que nos habla sobre la experiencia de la existencia de los seres humanos, que está implícita en una progresión histórica y colectiva. Podemos decir que también la construcción de esta identidad se va a vincular con lo que asumimos como propio y lo que definimos como ajeno, lo que nos pertenece y lo que pertenece al otro, a los otros. Entonces encontramos aquí el vínculo entre cultura y la identidad y podemos decir que la cultura es aquello que da fundamento a la identidad y se manifiesta como el sentido de pertenencia de los seres humanos a uno o a algunos grupos determinados. En México vivimos un problema relacionado a esto. En los años de 1994 y 2001 se hicieron reformas importantes en la Constitución mexicana en los artículos cuarto y segundo respectivamente, en los cuales, por un lado, se enfatiza que la cultura es aquello que dará sustento a la identidad mexicana. Y más adelante, en los párrafos subsecuentes del artículo segundo, dice también que la cultura es el sistema de cohesión social de nuestra nación. Y esto desató el debate entre los académicos, los intelectuales, porque en México no se vive una cultura única o hegemónica. Somos el resultado de un proceso social de mestizaje, colonización, de eh, una serie de eventos sociales, sociopolíticos,
que culminaron eventualmente en algo que terminó por llamarse República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, y que es resultado de una multiplicidad de pueblos, de regiones, de variantes lingüísticas, de composición étnica, de mestizaje, de influencia extranjera, de colonialismo, etcétera, etcétera, que en el momento en el que fue independizado y nace como país, me parece que lo único que se tenía común en todo el territorio era el lenguaje. Y no podemos tomar la pertenencia a un grupo lingüístico como sinónimo de identidad o de cultura mexicana, porque a la par de que se desarrolló una sociedad colonizada, aculturada, sometida política, ideológica y culturalmente por el europeo hegemónico, en México ya existía una pluralidad de pueblos con una componencia étnica impresionante, con una variedad lingüística eh, de cada una de estas, de cada uno de estos pueblos. Y en el momento en el que México nace como país, pues no existe realmente como que una cultura que nos haga asumir una identidad como pueblo mexicano. Respecto a esto, se supone que se da la reforma en el artículo cuarto constitucional en 1992, con adecuaciones en 1994, en la cual como resultado de una necesidad social, se otorga autodeterminación a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas pues están viviendo y experimentando sus propias realidades, su propia cultura, su propia lengua, su propia cosmovisión de las verdades existenciales, ¿no? La propia visión única, particular de cada uno de estos pueblos o de estas comunidades, es única porque mediante en cada lenguaje se expresa la cosmovisión. Un lenguaje es una cosmovisión per se, no lo digo yo, lo dice por ahí algún autor que no recuerdo de momento. Entonces, cuando este autor decía que cuando una lengua muere, muere una forma de ver la vida, una cosmovisión sobre la realidad humana. Entonces, no es una cultura, no es una comunidad indígena la que habita en México, son infinidad de culturas, son ciertos grupos étnicos, ciertos grupos lingüísticos, pero que por cuestiones geográficas, pues al final de cuentas resultan en una cantidad impresionante de expresiones culturales indígenas que era necesario que la Constitución reconociera el derecho bueno, que reconociera en primer punto su existencia como tal, que reconociera el derecho a sus expresiones culturales, principalmente el lenguaje, que reconociera su libre autodeterminación, que reconociera sus espacios geográficos, que reconociera la influencia cultural que han tenido, ahora sí, en la colectividad histórica de lo que conocemos o lo que entendemos como México, como la República Mexicana, para atender las necesidades sociales que estos pueblos han venido viviendo a lo largo de los años que México tiene como nación independiente y que no vienen de ahí, ¿no? Que vienen incluso desde la época de la colonización. Dice aquí, el autor menciona el problema de la alteridad que se vive como una realidad en lo que entendemos como el ser mexicano o la adhesión a la idea de un gobierno, una cultura mexicana, como si fuera algo monolítico.
y es que la cultura dominante mexicana pasa por alto las aportaciones de los pueblos indígenas. Algo así como si los pueblos indígenas estuvieran como en otro universo, en otra dimensión, viviendo sus realidades como si fueran un asunto ajeno completo a la realidad de lo que es la República Mexicana, o lo que entendemos como lo que debiera ser la República Mexicana. Y nos habla aquí del problema del lenguaje, el lenguaje que vivimos en un país con una lengua oficial y con lenguas regionales. Vemos aquí el problema de la identidad, de la apropiación cultural, que los grupos se identifican como tales, ¿a partir de qué? A partir puede ser de la lengua, a partir de la cultura, a partir de las tradiciones, a partir de la vestimenta, etcétera, a partir de la determinación geográfica, etcétera, etcétera. Pero se menciona que siempre se ha tenido un sesgo que no ha terminado de incorporar completamente a los pueblos indígenas a la cotidianidad de lo que se entiende como cultura mexicana. En el otro texto, en el segundo que se menciona al final en la bibliografía, este texto se enfoca a analizar sobre la cotidianidad, la realidad de cómo se vive el problema de la multiculturalidad y la multietnicidad ya dentro de nuestro territorio mexicano. Este documento parte de una conferencia que se llevó a cabo en el año de 1998 cuando se estaba inaugurando la Universidad Intercultural del Estado de Veracruz. Haciendo un pequeño referente histórico, como resultado de la modificación del artículo cuarto constitucional en el año de 1994, surgen proyectos educativos conocidos como las universidades interculturales, con la intención de ser una opción educativa en las regiones donde la población indígena era predominante, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Estado de México, donde se asentaron estas primeras cuatro universidades interculturales. Entonces, el documento en el cual estoy basando esta charla, este video, se fundamenta en una conferencia realizada en la Universidad Intercultural del Estado de Veracruz. Y nos habla acerca de la diversidad lingüística, la diversidad étnica y cómo esto se debe de incorporar dentro del proceso educativo. Y hablamos sobre la diversidad lingüística, primero como obviamente lo que el poder avala, lo que el poder, el grupo dominante, el grupo en el poder reconoce, y tenemos como resultado que cada estado-nación, cada gobierno de una región reconoce el uso de una lengua exclusiva o eh, acompañada como la lengua oficial en un territorio. En Latinoamérica, los gobiernos, por su referente histórico del dominio español, pues en su mayoría posee el español como la lengua oficial. En el caso, me parece que de Bolivia, se le denomina como la lengua dominante, no la oficial, porque se reconoce, es el único Estado-nación en todo el continente donde se reconoce la totalidad de las lenguas indígenas como oficiales, sea en una región, en un municipio y todo, donde se hablen, son reconocidas a nivel nacional. Bueno, entonces podemos decir que los estados, ¿no? El poder representado, el poder organizado, estructurado, oficializado y consensado no, legitimizado, posee su propia lengua. Pero en Latinoamérica, siendo al igual que África y el sudeste de Asia,
naciones que provienen de un proceso de colonización europeo, pues vieron afectadas, vieron disminuidas sus lenguas locales por el uso del español como lengua franca, como lengua que permitía al europeo, que permitía al colonizador la explotación de los territorios conquistados, en detrimento obviamente de las culturas, de las lenguas y de las expresiones de los pueblos indígenas. Y al igual que cuando hablamos de cultura y de identidad, no hay criterios lo suficientemente claros y definidos para hablar acerca de qué es aquello que entendemos por diversidad lingüística, porque algunos argumentan que una lengua debe de reunir tales características, otros argumentan otros puntos, otros fundamentos para definir lo que es una lengua. Entonces, esto deviene en un proceso de exclusión que, reforzado por esta situación de la alteridad hacia los pueblos indígenas, pues no permiten tener parámetros claros para definir qué es una lengua. Como experiencia personal, a mí me tocó conocer la región mixteca en el estado de Oaxaca, en la zona de la sierra, y yo pude observar de primera fuente que el mixteco en cada comunidad y en cada región, o sea, cada comunidad dentro de la zona de la sierra mixteca, tiene variantes. Tiene variantes y los pobladores, los habitantes son conscientes. Y dicen, es que ellos hablan el mixteco de tal lugar. Ellos hablan el mixteco de otro tal lugar. Es que ellos dicen tal cosa de esta manera o lo pronuncian de forma diferente. Hay variantes dialectales dentro de nuestras mismas lenguas indígenas. ¿Y quién define que estas variantes no representan unas lenguas per se en sus propias comunidades, ¿no? Y tenemos este problema acerca de las variantes regionales, las variantes dialectales que conforman una lengua, que conforman la expresión de esta lengua, lenguas que son vivas, y que también pude constatar que el programa multicultural de la Secretaría de Educación Pública no ayuda, porque los niños cuando reciben los textos dicen, bueno, ¿quién habla esta variante del mixteco? ¿No? ¿Quién se expresa así? Ellos reciben textos, libros de textos, perdón, con variantes, las variantes cultas, ¿no? Las variantes académicas. Ellos leen, o sea, imagínense, niños de preescolar, de primaria, leyendo en mixteco a un nivel académico. Que las personas que trabajaron, las personas del Colegio de México, encargados del proceso de traducción de los libros de texto, imprimen o estandarizan los textos a un mixteco culto, un mixteco académico. ¿Se imaginan los niños leyendo su propia lengua en niveles académicos, no? A uno como adulto se le dificultan las expresiones cultas de nuestra propia lengua. Ahora imagínense tratar de obligar a los niños a leer y comprender, a aprender a leer y a escribir con una variante sumamente elevada de su misma lengua, ¿no? Era como cuando las Biblias seguían escribiéndose en castellano de hace 2 siglos, ¿no? ¿Quién las entendía? Pues hace 2 años las hubieran entendido, ahora no. Y como dice aquí el documento, esto viene a promover actitudes discriminatorias. Si tenemos una comunidad en donde viven 2,000 habitantes con su propia variante regional, dialéctica del mixteco o de cualquier lengua, ¿no? ¿Quién los representa? ¿Quién
promueve la defensa de sus culturas y de sus tradiciones, ¿no? Es de pensarse. Y bueno, también se menciona la diversidad cultural, se mete aquí el autor a la composición étnica y geográfica de los pueblos que habitan en Mesoamérica y pues da sus argumentos. No voy a profundizar mucho en esto porque creo que debería haberse centrado más en el territorio mexicano, no en toda Mesoamérica. Él menciona, por ejemplo, el caso de los mayas que están dispersos desde aquí, desde Yucatán hasta Honduras, ¿no? Sí, pero aquí en México son 56 regiones, porque comunidades son como 2000, 56 regiones donde hay pueblos de cuyas lenguas actuales pues provienen de la familia maya, ¿no? Y ya nos empieza a, para facilitarnos esta cuestión de la expresión cultural en la educación, pues nos empieza a proporcionar eh, pues como que fundamentos claves o ideas puntuales sobre qué debemos entender por cultura y cómo debemos de abordarla desde la educación. Nos habla de los 3 niveles de la cultura material, que es aquello que se vuelca sobre lo que es tangible, todas las expresiones culturales que son tangibles. Tenemos la cultura como organización social, que tiene que ver más con los aspectos identitarios, la pertenencia a grupos, a instituciones, a la cotidianidad, a, vaya, todo lo que representa la parte viviente de la cultura, y la cultura como práctica comunicativa, como el manejo, uso de una lengua. Entonces, en esos 3 niveles se diseñan los programas educativos de la educación intercultural. Yo me atrevería a afirmar que la educación intercultural, porque la educación bilingüe en la educación básica, vaya, sigue siendo 20 y tantos años después una verdadera utopía, 30 años después, casi, sigue siendo una utopía, porque es una irrealidad, ¿no? No ha tenido como que no ha aterrizado en nada muy concreto, ¿no? Más que discurso. Ah, eso es algo. Mencionaba en la actividad anterior, en la actividad 1, que muchas veces, bueno, que esto ha llegado a convertirse en una dimensión de discurso político, ¿no? No importa quién hable, quién se esté expresando, quién esté buscando el puesto o abriéndose el lugar en la política, siempre abordan y a veces sin tener nociones acercadas de lo que está hablando, ¿no? De lo que es interculturalidad, de lo que es multietnicidad, de lo que son expresiones culturales, ¿no? Se ha dado mucho esta situación a que se quede en el discurso escrito y en el discurso político. Eh, para tratar de darle delimitar lo que se va a entender como la diversidad étnica. Aquí el autor nos proporciona la definición de Diaz-Coder, que, bueno, el interés antropológico puede definir la etnicidad como la pertenencia a un grupo lingüístico principalmente, sobre a una composición o la expresión de un fenotipo regional, sobre, bueno, las expresiones genéticas, evidentemente, y también se menciona la afiliación voluntaria, el hecho de que alguien decida expresarse y definirse como perteneciente a tal o cual grupo, ¿no? Yéndonos lejos de expresiones posmodernistas, de subjetivizar el componente étnico, más bien se refiere a que tal vez el habitante de una región adopta su pertenencia a un grupo étnico, pues porque habita ahí, porque se casó con alguien de este grupo, porque situaciones geográficas, familiares,
no sé, de deseo expreso como tal, de ser considerado parte de una comunidad. Y aquí, miren, reitera que considera que la lengua y la cultura no siempre son rasgos asumidos por los individuos para autoadscribirse a una etnia. ¿Qué nos dice esto? Que puede haber personas que sin hablar la lengua materna o sin tener la lengua materna de esta comunidad, sin haber observado y nacido y por haber nacido tener como cultura madre la propia de la etnia, la adopta, la asume, decide pertenecer a tal. Y bueno, a partir de estos tres referentes, vemos cómo se hacen los esfuerzos, tanto académicos, es decir, desligados a las instituciones, sino por simple afán académico, persiguiendo el interés académico, como también dentro de las instituciones públicas, por medio de la Secretaría de Educación, sus subsecretarías y sus oficinas. También la participación de las instituciones estatales, también de las organizaciones e instituciones regionales, ¿no? Y aquí hablamos de estos tres niveles, ¿no? Ya hablábamos la identidad étnica, la lengua y la cultura, los aspectos materiales, los aspectos lingüísticos, los aspectos también antropológicos y cómo se manifiestan, cómo se expresan o cómo debieran más bien de expresarse dentro de la educación indígena. Y aquí tenemos algunos puntos o algunas, mejor dicho, algunas directrices sobre el abordaje. Habla aquí del respeto a la identidad, habla aquí del respeto a las tradiciones, habla del respeto a las expresiones visibles de la cultura, nos habla también de la valorización del lenguaje, de rescatar el lenguaje ante el lenguaje hegemónico, ante el uso del español y también ante el uso de lenguas extranjeras, darle su importancia a la expresión de las lenguas indígenas para que éstas sobrevivan, para que no caigan en desuso, para que el hablante pueda sentir una verdadera expresión de su origen y de su identidad por medio del uso de su propia lengua. Y hablamos sobre también los aspectos culturales que deben de ser más profundos a lo que a lo mejor un texto o un programa educativo pudieran abordar y que bueno, eso nos deja el trabajo a los docentes, ¿no? A los maestros, porque habla del rescate de los aspectos tradicionales de una cultura, ¿no? Y bueno, eso también utópicamente suena muy bonito, pero existen ciertas tradiciones de expresión cultural indígena que a veces llegan a ir incluso en contra de los mismos derechos humanos. No todo es como que muy optimista en este aspecto. También tenemos que existen en la realidad de estos pueblos ciertas costumbres, usos y tradiciones que a veces que incluso van contrarios a los postulados de la Constitución y muchas veces violentan los mismos derechos humanos, como por ejemplo el acceso de las niñas a la educación, eso como lo más general, y como en casos particulares, cuando se obliga a los menores de edad a contraer matrimonio, cuando se acostumbra todavía, no recuerdo el nombre de la tradición, pero pues es prácticamente la venta de los menores a cambio de una dote, ¿no? Y pues ahí entramos a un océano de, de posibilidades,
algunas más positivas que otras, algunas más viables que otras, algunas más prácticas que otras, ¿no? Dentro de todo lo que representa vivir en un país con un componente multiétnico, en donde hasta hace solo 3 décadas se reconoció en el rango constitucional la importancia de estas comunidades en la vida cotidiana del país. No solo el trasfondo histórico, cultural, tradicional, sino su importancia en la cotidianidad, su importancia en la vida política, la vida pública, la vida económica, la vida cultural, la vida social, de lo que entendemos como República Mexicana, lo que entendemos como los Estados Unidos mexicanos. Y en fin, al final me supongo que al formar parte de una conferencia para la Universidad Intercultural del Estado de Veracruz, creo yo que el objetivo de este documento se iba mucho o tenía como objetivo sensibilizar la práctica docente de quienes hubieran estado presentes y seguir incentivando esto en quienes se dedican a la educación, ¿no? Aceptar y reconocer que el papel, el trabajo de las organizaciones gubernamentales llega hasta cierto punto, hasta cierto límite, y que mucho de este peso de la educación multiétnica, de la educación indígena, pues recae en la práctica docente. Lo que el docente puede adaptar y pueda rescatar, aprovechar dentro de su praxis docente, ya en el contacto directo con los educandos, ¿no? Favoreciendo pues las prácticas comunicativas, favoreciendo el orgullo identitario de las comunidades frente al abrumador peso de la cultura hegemónica, mestiza, europeizante, globalizada, ¿no? Como lo que es más bien lo que llaman la identidad mexicana, ¿no? La identidad cultural. Algo que se presta cada vez más a las subjetividades. Pero la identidad a una comunidad indígena, no. Insisto, mencionaba, no recuerdo el autor honestamente, pero una lengua es una cosmovisión. Es la expresión de cómo una parte de la humanidad se expresa su realidad y da respuesta a esas preguntas existenciales o esas cuestiones existenciales que mencionaba yo al principio de este video. Finalmente, propone la propuesta de siempre, es el diálogo intersectorial, ¿no? Siempre nos invitan al diálogo, a la apertura, a la comunicación, pero obviamente teniendo como eje, teniendo como fundamento lo que pueda ser de provecho para el alumno, para el educando, ¿no? Y tratar, en medida de lo posible, generar un verdadero diálogo intercultural, no simulaciones políticas que vienen desde el aparato del Estado, desde el aparato gubernamental, que vienen desde el aparato en el poder, ¿no? Y entonces el pueblo que tiene siglos sometido, que tiene siglos excluido, invisibilizado, o sea, nada más recibe lo que el aparato del poder quiere que se reciba o le conviene para su discursividad política en el momento, ¿no? Dejando de fuera realmente los intereses de esas comunidades. Y hablar de comunidades no es hablar de algo subjetivo, hablar de esas comunidades es hablar de hombres, mujeres, niños, adolescentes que están viviendo su paso por esta vida, su paso por esta existencia, ¿no? Están teniendo una experiencia particular tan valiosa
como la que están viviendo los académicos, aunque no nos guste a veces aceptarlo, igual de valiosa que la experiencia vital que están teniendo los que forman parte del aparato gubernamental represor en el poder, tan valiosa como cualquiera, ¿no? Y en fin, para concluir, voy a mostrar la bibliografía de la primera lectura de Laura Zaragoza Contreras. El artículo se llama Cultura, Identidad y Etnicidad, aproximaciones al entorno multicultural, rompiendo costumbres y paradigmas cotidianos. Y en el segundo texto es de Díaz Couder y la conferencia fue titulada Diversidad Cultural en Iberoamérica, de la cual fue tomado el texto de Identidad Cultural, Étnica y Educativa, reflexiones sobre la educación multicultural, creo que así se llamaba, no recuerdo bien, pero es extraído el documento de esta ponencia, de esta conferencia. Y aquí están pues los enlaces, están los títulos de estos documentos para quien guste profundizar en el tema o verificar que lo que se ha dicho está aquí o lo que he mencionado aquí pues está fundamentado en referencias académicas verídicas. Ok, por mi parte es todo. Me dio mucho gusto compartir estos momentos al realizar este video y compartir un poquito de información sobre estos dos textos. Muy buenas tardes y hasta el próximo video.